Somos Legión. Estamos en todos lados. Somos todos y ninguno. Somos la corte de los cuervos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio especial de La Corte de los Cuervos, el cinepodcast conformado por la Legión de Cinéfilos. Yo soy Memo, el King Crow, y junto con mis hermanos cuervos, muy del orgullo y muy prize, los llevaremos a través del cine y las series como nosotros las vivimos, o la hemos vivido, o la vamos a vivir, porque este es una serie de especiales del orgullo en La Corte de los Cuervos. Y para eso vamos a recibir a estos hermanos cuervos y un invitado muy especial, hermano cuervo ya honorario. Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? ¡Liz! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, muy buenas las tengan y mejor las pasen. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Qué bien. Bien. Hay que empezar por los invitados. Por supuesto, como siempre, ya saben que aquí en La Corte de los Cuervos somos bien caballerosos. A mí ya me conocen. Vamos a ver. Tenemos un invitado muy, muy especial. Vamos a dar la introducción a nuestro invitado. Hola, Cris, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muy bien, muy a gusto, muy contento de estar aquí, de ser el invitado especial, que soy el único y eso me hace sentir muy bien, entonces Más estoy especial. contento. Así es. Más especial todavía. Uh-huh. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo has pasado? Bien. ¿Qué tal tu día? Pues un poquito caluroso, la verdad, pero bueno, ya es viernes y pues... Ya es viernes social y sexual y claro, muchas claro. cosas más, claro. Ah, ¿A quién le dan pan que llore, va? Exactamente. Bienvenido, muchas gracias, muchas gracias de verdad de antemano por aceptar la invitación. Gracias por participar, gracias por la espera, porque como ya te diste cuenta al ser esto, lo del armar los sets, poner los micrófonos, el audio, todo, es todo un rollo. Eso veo. Y como pues todos trabajamos, tenemos una vida laboral, pues nos esperamos, tenemos que esperarnos hasta el último momento, ¿no? Entonces, si no, nos hubiéramos instalado con anticipación. Gracias por la espera y gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Espero que todo salga muy bien. Vas a ver que sí. Hola, Cuervito, ¿cómo estás? Liz, bien. Muy bien. La verdad es que esta película en particular de la que vamos a hablar, de que la propuso nuestro invitado, me encantan a mí estos dramas. Me encantan, me fascinan. Es un buen drama. Ya me hacen recordar mis épocas de Alondra, chingado. Sí, me siento bien Ana Colchero ahorita. Ok. No tienes una idea. No sé por qué, pero bueno, está bien. Por dramático. Ok. Yo dije, es que... Y pelirrojo, ¿no ves? Mis jaireles. Sí, claro. Yo dije, Alondra, pues eso es una película como de época, ¿no? Una novela de época, perdón. Pero dramática. Y esta no es de época. No precisamente. Bueno, ya es de la época de los 90s. Bueno, de hecho ya tiene sus años. De hecho, hay que decir que está basado en un acontecimiento real. O sea, esto realmente sucedió. Y, a ver, un segundo. Esta película, a ver, es que no quiero decir una tontería y nada más de memoria, porque yo no confío en mi memoria mucho que digamos. Esta película es del año del 2000. 1999. Del 99, perdón. Es que Hilary Swank ganó el 2000 por esta película. Es una película basada en hechos, en acontecimientos reales, que su protagonista es pues nuestra querida, como ya lo dije, Hilary Swank. Y pues creo que es momento para que corra esta cápsula. Adelante. El filme recrea el caso de Brandon Teena. Su historia es trágica desde el principio, pues nunca fue aceptado por sentirse hombre y por ello se ve obligado a huir a un pueblo de Nebraska. Allí se sentirá amado por primera vez, siendo él mismo a través de Lana Tisdale. Sin embargo, dos exconvictos de su entorno, John Lotter y Tom Neeson, descubren su secreto, lo cual llevará a un trágico desenlace. Boys Don't Cry es dirigida por Kimberly Peirce
y protagonizada por Hilary Swank, Chloe Sevigny, Peter Sarsgaard, Brendan Sexton III, Alicia Goranson, entre otros. Pues bueno, como bien lo dijo aquí el buen Josh, esta película es una propuesta de nuestro invitadazo de honor. Y pues, ¿qué te parece, Chris? Si este es tu episodio, así que tú dirás si quieres decir algo, comentar, hablar de la película, darnos una introducción o decirnos a ti qué te parece, qué te pareció, por qué. O sea, adelante. Ok, bueno, pues muchas gracias. ¿De qué? Tengo una relación odio-amor con esta película. Es muy significativa para mí. De hecho, salió un poco el tema aquí con el colega, porque me dijo, una película que te haya marcado, que sea relacionada con el tema LGBT más. Y yo le mencioné esta, ¿no? Y le dije, bueno, yo cuando la vi me traumó un poco. Yo la vi, yo creo que en el año 2001, 2002, tal vez. No tenía mucho que había salido. Y bueno, es muy, muy importante porque me cambió un poco muchas cosas. Cuando la vi, ni siquiera sabía exactamente de qué trataba, ¿no? No sabía qué iba a ver. Creo que no sabía tampoco que era basada en un hecho real. Y tal vez no estaba listo para ella desde lo que yo creía de mí en ese entonces. Entonces, por eso fue como, wow, ¿no? A mí me la presentó, bueno, o sea, me habló de ella mi mejor amigo, que en paz descanse, de aquel entonces, y me dijo, oye, es que hay una película, pero, o sea, ni siquiera sabíamos como los términos adecuados, ¿no? A mí me dijo que era sobre una chica y que era lesbiana, pero porque él tampoco la había visto, ¿no? Y bueno, la vimos, ¿no? Él y yo ahí en su casa. Y fue así como, bueno, la película es muy impactante, ¿no? Pasan cosas demasiado trágicas, demasiado Perdón, feas. Sí, dime. ¿qué edad tenías en ese entonces? Yo tenía 17, 17 años aproximadamente. aproximadamente, 17, 18. Y Una cosa. pero ¿la viste en cine o la viste en casa? En casa, sí. En casa, ok, Sí. correcto. Pero digo, comento estas cosas porque a lo mejor el contexto es importante por sí, claro. Sí. En qué momento de tu vida fue y cómo la viste y todo eso. Sí, de hecho, ya me parece como de una vida pasada todo esto. Totalmente, sí, claro. Bueno, nosotros la vimos y así, bueno, nos explotó la cabeza porque hablaba de hormonas, hablaba de cambios, de reasignaciones y de muchas cosas que para nosotros nos parecían inalcanzables. Y bueno, irreales. Sí, bueno, obviamente tengo que mencionarlo, yo soy trans. En ese momento, creo que yo todavía no estaba como 100%, no es que no estuviera seguro de mi identidad, sino que simplemente todavía no estaba listo tal vez como para decírselo al mundo, ¿no? Ni siquiera estaba como tan listo para decírmelo a mí, mucho menos para decirlo a la demás gente, ¿no? Entonces vemos esta película donde nos damos cuenta que el protagonista no es una chica lesbiana y que no se menciona tanto como tal, porque en esta época no existía cine con esta temática, o al menos no comercial, ¿no? O sea, esta fue de las primeras que salieron, y lo más impactante es que, perdón, es un spoiler, pero termina súper trágica, ¿no? Y no, aquí puedes contar la película sin problema porque es del 99. El 99 ya. ya. O sea, el cinéfilo que no la ha visto no es cinéfilo, definitivamente. Sí. Es una película que dio mucho de qué hablar, perdón la interrupción, y No, aparte, sino también para que invitemos y le contagiemos un poquito estas ganas de ver esta película. Perdón, ahora sí continúo. Sí. Bueno, o sea,
no había películas sobre hombres trans. O sea, de hecho, ni siquiera la palabra, bueno, o sea, el término hombre trans como que existía en el imaginario, ¿no? O sea, era así como, si tú dices persona trans y ni siquiera era trans, o sea, transexual, pues siempre pensabas, ¿no? En un hombre vestido de mujer, porque ni siquiera era como bien empleado, ¿no? Entonces... Creo que el término trans se acercaba más al colectivo popular o el pensamiento popular, el transvesti, más que Sí, sí, transexual. totalmente, ¿no? O transgénero. Sí, y dedicadas a la prostitución y como a todo este tipo de Todo connotaciones, estereotipado. ¿no? Sí, estereotipado y como, pues, cosas muy negativas, ¿no? Para ese momento. Entonces, esta película, pues, habla de otra cosa, ¿no? Y bueno, es un escenario como tan específico y como tan, pues, también está lleno de estereotipos, ¿no? O sea, es, pues, finales de los 90s. Bueno, de hecho, la historia ocurre en el 93. Ya, bueno, la película sale después, ¿no? Pero bueno, principios de los 90s, en un lugar muy pequeño de Estados Unidos, donde, pues, todo es como súper machista, como súper estereotipado, súper... o sea, no hay como espacio para este tipo de temas, ¿no? Y eso hace entender por qué ocurre lo que ocurre, ¿no? O sea, digo, no estoy justificando nada, pero, o sea, el protagonista de entrada ni siquiera se atreve nunca a decir, soy un hombre trans, ¿no? O sea, ni siquiera se lo dice a sí mismo, casi, casi. Y por eso va por la vida, pues, no digo mintiendo, pero sí omitiendo esta verdad. Como cometiendo tonterías por la falta de experiencia y de no También. saber ni siquiera definir quién es, ¿no? Realmente. Sí. O sea, exacto. O sea, él ni siquiera estaba como, vuelvo a lo mismo, no seguro, sino como él no estaba preparado tal vez para todo esto, pero algo en él lo motiva a hacerlo. Y cuando yo la vi, recuerdo que hay muchas escenas en las que me vi reflejado, ¿no? Cuando él se viste y se ve al espejo como un varón, pero aún así se sigue sintiendo como un estúpido, ¿no? Así como de, ¿qué estoy haciendo? Yo recuerdo que lo vi y dije, soy yo, o sea, eso yo siento cuando me veo al espejo, ¿no? Y todavía ni siquiera estaba yo como tan avanzado, pero me vi ahí reflejado, ¿no? Y bueno, todas lo que pasa en la película, ¿no? Es eso, así como una mala decisión tras otra, que lo llevan cada vez a situaciones peores y terminan así en la tragedia absoluta, ¿no? Y bueno, le digo que tengo una relación odio-amor con ella porque nunca me había sentido identificado con un personaje en una película, nunca, antes de esa, ¿no? Y es una película que termina muy mal, ¿no? Él muere y de una manera tan horrible, ¿no? Que así, después de verla fue como de, ¿quiero esto? O sea, eso es lo que me espera en la vida, ¿no? O sea, lo que me está reflejando mi entorno es que no hay un buen pronóstico para mí en este mundo, ¿no? Historias como estas terminan de ese modo. Y fue muy fuerte. Recuerdo que mi amigo y yo, como que tratamos de omitir la parte horrible y nos enfocamos como en oye, esto se puede, ¿no? O sea, hay un modo de vivir así, hay más gente como nosotros y, o sea, es como, tal vez suene hasta exagerado, pero fue como no sentirnos solos en ese momento. Perdón, ¿tu amigo también quería transicionar o estaba transicionando? Sí, bueno, ninguno de los dos estaba como todavía Ok. muy en proceso, pero los dos ya Querían, estaban, sabían que. ya sabíamos y era pues un poco que nada más nosotros dos nos teníamos la confianza de decírnoslo en ese momento. Entonces, por eso es como tan fuerte, ¿no? O sea, como vernos ahí, pero en un escenario súper, súper trágico. Y después de eso, o sea, primero la tomé como estandarte, ¿no? Así como de, wow, o sea,
hay gente trans, bueno, ni siquiera sabía yo el término, pero bueno, Sí, claro. hay gente como yo, ¿no? Pero también decía yo, ¿por qué tiene que ser una historia así? O sea, ¿por qué decidieron llevar al cine una historia que termina tan mal, ¿no? Si es la primera vez que se habla de hombres trans, ¿por qué así, ¿no? Y pues en esa década, o bueno, en ese tiempo, la mayoría de historias que se contaban sobre gente LGBT, pues eran así. Y ya después, mucho tiempo, o sea, porque durante muchos años como que dije, no, esa película la odio, no quiero volver a saber de ella, no quiero saber nada, ¿no? Y después entendí que, ¿por qué era una historia de ese tipo? Y que también, pues me reconcilié un poco con ella, ¿no? Así como de, fue la primera vez que me sentí identificado, fue la primera vez que bueno, nos dio para que mi amigo y yo habláramos mucho del tema, como que nos sintiéramos un poco más seguros. Y repito, tal vez para muchas personas esto suena exagerado, pero nosotros no teníamos nada, ¿no? O sea, toda la gente es como muy fácil verse reflejado en personajes, en acciones, en cosas que ve diariamente, ¿no? Para nosotros no había nada. Entonces, pues actualmente le tengo cariño a la película y ya no la odio tanto. Y pues siento que estuvo conmigo en un momento pues crucial de mi vida y, o sea, que apareció, ¿no? Así casi como, mira, aquí está esto que te va a ayudar, ¿no? Entonces, por eso ahora le tengo cariño. Y bueno, digo que es como de una vida pasada porque eso ya me parece tan lejano, ¿no? Pues tiene 23 años, ¿no? Entonces, pues han pasado muchísimas cosas y me da gusto también que ahora no sea ese el referente para los jóvenes, ¿no? Que ahora haya miles de historias, haya miles de materiales que son como mucho más positivos y mucho más que te aportan, ¿no? Y que no necesariamente tengas que cuestionarte si lo que estás haciendo está bien o si vale la pena, ¿no? Y bueno, creo que eso también es como algo de lo que es como muy rescatable de la película para mí, que a pesar de lo fuerte que es y de lo pues triste que es esa historia, a pesar de eso, a mí y a mi amigo nos ayudó, ¿no? Y nos hizo sentirnos acompañados. Ok. Hay varias preguntas, pero antes de eso, yo quisiera que Joshua nos diera su comentario de la película. ¿Qué le pareció? ¿En qué momento la vio? Cuando la vio, ¿qué reacción tuvo? ¿Qué reacción tuvo ahora? O sea, es que yo estoy con mis pelos que no. O sea, Ya disculpen somos ustedes. dos. Es que yo soy una persona medio loca con eso, así que mejor gorro otra vez. Poquis. Disculpen porque a lo mejor es una falta de respeto para el invitado porque estoy con el pelo mientras está hablando, pero no lo hago a propósito. Sorry. Yo siempre estoy así en vivo, así que A no hay ver, bronca. Josh, dígame ¿usted cuándo vio esta película? ¿Qué le pareció la película? Híjole. ¿Qué le hizo pensar esta película? Esta película la primera vez que la vi fue allá por el 2010, 2011, que tuve el descubrimiento del cine LGBT. Digo, ya con estas páginas de cine como Cuevana, como Pelis Plus, todo esto que vino a ya no estar comprando como tal un disco pirata, porque hasta eso, recuerdo que la única película LGBT que había visto era Brokeback Mountain, y porque se considera así como que, pues es comercial y es como que no importa, como que todo el mundo la ve, ¿no? Entonces es la única que me atreví a... Dos rancheros Malboro besándose, ¿no? Porque aparte heteronormados, ¿no? Y aparte... Claro. O sea, era más socialmente aceptada. Sí. De hecho, ni siquiera fui al video a rentarla.
la fui a comprar pirata, a un lugar donde nunca iba a comprar películas piratas. Uy, porque no fueran a ver que eras gay homosexual. Sí, exacto. Que no se me notara tanto. Para que no saliera, no te autosacaras del closet. Exactamente, dije, ay, me da la de Brokeback Mountain, por favor. Sí, cuando descubrí, pues, había una página donde tenían películas de LGBT de todo tipo, o sea, sitcoms, más comedias que otra cosa, porque si bien lo dices, Chris, que en ese entonces, pues, todos eran malos y era el villano de la película y siempre era hacia la maldad, también estaba el otro extremo de que eran un chiste andando. Entonces, recuerdo que me puse a ver películas todos los días veía una diferente. Tuve la oportunidad de ver muchas que ya no he visto ni logro encontrar por ningún lado ya, de tan viejas que están. Y me crucé con esta. La verdad es que, igual que tú, yo no sabía que iba a ver. No tenía idea. Y en aquel entonces, si bien se me hizo una buena película, fuerte sí, dramática sí, pero creo que no me generó más allá de nada. Fue una película para mí, ¿no? En aquel entonces no había salido del closet, yo no estaba en contacto con nada, o sea, ni conmigo, yo creo. Entonces era difícil entender eso, era difícil, si bien sabía quién era y lo que era, pues no hacía, como que yo mismo lo evitaba. Ahora que la volvimos a ver, la verdad es que es una película que encabrona, la verdad encabrona, porque es ver a gente muy soqueta, pero pendejísima a más no poder, sencillamente rechazar y querer lastimar a alguien porque no lo entienden, porque no es como ellos quisieran que fueran, ¿no? Y aparte no solo eso, o sea, habla también de un machismo horrendo y asqueroso de tratar a una mujer como su propiedad, y dices, güey, es que esto está mal, feo, horrible, qué chingados. Y dices, ok, es un hecho verídico del 99, pero putísima madre, sigue pasando. Y lo peor de todo es que seguirá pasando. Y dices, carajo, si bien ahora sí pude empatizar con ay, siempre se me olvida, el nombre de Hilary Swank en la película. Brandon. Sí, ahora sí pude empatizar con Brandon de tener que, digamos que ya lo entiendo mejor, el tener que esconder alguna parte de ti, ¿no? Algo que sabes que lo escondes porque, no porque quieras, sino porque sabes que te puedes meter en un problema, que no sabes cómo van a reaccionar los demás alrededor, que no sabes qué va a pasar. Todo lo que sucede alrededor, ¿no? O sea, él sí, le gustaba echar desmadre y tener problemas, porque tampoco lo vamos a santificar aquí, ¿no? O sea, tenía lo suyo. Y aparte me enoja el personaje de la chica que le gusta, con la que anda. Lana. Lana. Que es Lana. Chloe Sevigny, ¿no? Sí. Lana no tiene problema con quién es. Le gusta a él, su personalidad, quién es, cómo la hace sentir. Y digamos que a solas
no le importa, o sea, cuando no está nadie más, no importa nada, ni de dónde viene, ni quién era, nada. Pero cuando hay alguien más, es la cochina presión social, la cochina reglas tan taradas de es que esto tiene que ser así porque eso es lo normal. Y dices, güey, vete mucho a la... también tú, cabrona. O sea, yo sé que es difícil y más en aquellos años, porque aparte para ella también debe haber sido un shock o algo, el también replantearse quién era ella, pero la cobardía de medio mundo ahí, el primo que lejos de ayudar hace las cosas más difíciles, porque tiene un discurso constante de no seas tú, güey, no seas tú para que te vaya bien. Y dices, carajo, ¿de qué me sirve, no? ¿De qué me sirve no ser yo y que viva una vida tranquila si en realidad nunca voy a ser yo? No voy a disfrutar, no voy a estar en paz, no, nada, nada. Entonces, es una película de verdad que encabrona, que emperra, que la verdad se sufre un poquito la película. Si dices, ¡ay! Digo, yo más por la empatía y oye, es que me caga, pinche gente, es que, ¿todo por qué? O sea, dices, güey, y eso habla muy bien de la película, porque te hace sentir, te emperra, te encabrona, te entristece, si bien tiene toda la estética noventera, o sea, este estilo que marca Pues es del Trainspotting, 99. este estilo que marca Trainspotting, que es No siento que se parezcan mucho, ¿eh? O sea, creo que sí el tiene... estilo, no como, o sea, el estilo entre tomas y este tipo de cinematografía es... Es que para mí Trainspotting es una película muy experimental, demasiado diría yo. Ajá, Esta o sí es sea, un poquito más convencional, más Trainspotting es clásica. como el que siembra el estilo y ya después vienen los hijos que se regulan, Se cuelan. sí, algo más comercialón, pero aún así mantienen la estética de esta mitad la última mitad de los 90s, que es más oscurón, que es más gronchero, que es más denso, y coincido mucho, digo, ahí, por ejemplo, tú, Chris, dices que por qué, si nunca se ha hablado de este tema, empezamos con esto, ¿no? Y a la vez dices, o sea, yo al menos yo pienso como de, pues, también es como, pues qué bueno que, o sea, sí, Digo, que para por mí sí está madre. un poco claro, ¿eh? O sea, la situación y sobre todo sabiendo el tema de la historia, ¿no? La directora Kimberly, que es Kimberly Price, creo, si no mal recuerdo. Es que, a ver, déjame checar, porque digo, no quiero decir una tontería. La directora es Kimberly, no, Pierce. Pierce. Kimberly Pierce se pasó 5 años investigando esto. El asesinato fue en el 93. Fue asesinado en diciembre de 1993, pero se pasó investigando 5 años porque lo que ella quería, la directora, era que fuera reflejada lo más fiel posible a la historia original. O sea, que fuera lo más, y por eso se tardó tanto en hacerla. Y creo que su objetivo esencial, yo sé que yo tengo, el otro día estábamos platicando de Ofelia Pastrana, que es una mujer trans, y yo he tenido la oportunidad de platicar mucho con ella y ella no le agrada mucho este tipo de películas donde reflejan que sufren, que todo es tristeza o que les pasó. A ella le gustaría que hubiera más como historias de éxito, pero creo que en este afán, para mí, yo lo veo así, en este afán de concientizar a la gente, en este afán de aparte, en 1999 esto no era un tema muy común, no era nada común, entonces nada. creo que es una buena forma de sensibilizar a la gente de entrada, porque es un tema que si hoy en día todavía es un poco áspero para muchas personas o para muchos segmentos, en ese entonces peor,
no era un tema que se hablara coloquialmente en algún lado. Tú bien lo dijiste, Chris, ¿no? O sea, yo no sabía nada, era mi primer contacto con esto, ¿no? Creo que creo que fue un tema afortunado porque sensibilizó, demostró que es una persona como cualquier otra que comete tonterías, que hace, se equivoca, que hace burradas y que está en la búsqueda de ser feliz, ¿no? Está en la búsqueda de encontrar la felicidad, pero en ese trayecto pues hay tropezones, hay baches. Y creo que hacerla dramática, porque su historia fue dramática, pues fue un punto acertado en ese entonces. En ese entonces sí. Era el estilo de la década, o sea, drama hasta el cansancio. Y aparte sí lo entiendo, o sea, es un cine de denuncia, es un cine de ve, güey, o sea, ve La directora cómo hay gente, es gente intolerante, entonces por eso digo, sí, qué bueno que existiera, sí hace falta también al cine donde haya una diversidad más grande, no solamente racial o poner algo muy heteronormado o el estereotipo chistoso, ¿no? O sea, como dice Ofelia, estaría chido de ver historias de personas trans felices, ¿no? Chido. Pero creo que en la época es acertada, o sea, es acertada que salga esta película a denunciar lo que sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió. De hecho, para mí esa y hay otra que es más un documental que se llama Más para acá y que también tiene su versión película, pero creo que el documental me gusta más porque pues sí es más... con datos más fríos, no tan sí, dramatizada. Hija de tu fregada. Sí, no hay tanto drama, no hay tanta invención, sencillamente son los datos duros, es lo que pasó. No recuerdo cómo se llama la película, pero el documental se llama The Laramie Project. De igual en los 90s, un chico abiertamente gay que pues está en un bar, solía pues conocer hombres ahí y un día se encuentra con uno que pues al parecer pues están ligando, todo va muy bien, salen de ahí y llegan otros carnales, lo golpean, se lo llevan y lo siguen golpeando y lo golpean hasta el cansancio, lo llevan cerca de una cerca hecha de alambre de púas y ahí, sí, claro, por supuesto. ahí lo amarran y cuando lo encuentran tiene la sangre seca por todos lados, salvo por los surcos de las lágrimas que pues el chico tardó horas en morir, golpeado en la tierra, en el frío. Dices, güey, y esta película me sabe a lo mismo, o sea, a una pinche injusticia por pura estupidez, o sea, pura intolerancia, pura ignorancia. Dices, no mames, es difícil de ver, o sea, si la entiendes, y yo no la entiendo, o sea, y estoy 100% seguro que a lo mejor yo no la voy a entender, ni voy a empatizar al 100%, Chris, como lo harías tú, y aún así dices, puta madre, es que me cagan, o sea, dices, yo quisiera entrar a la película y pegarle un par de balazos en los huevos a estos cabrones. Sí, en más de una ocasión dices, pero ¿por qué? O sea, sí, o sea, por ejemplo, en la parte esta donde ya sucedió así lo más terrible, ¿no? Bueno, antes de morir, ya lo violaron, ya lo golpearon, ya así miles de cosas, va la policía y no pasa nada. O sea... Esa es otra. Sí, o sea, hasta la policía yo recuerdo que en aquel momento también leí y todo esto, y fue así como de, pues él se lo buscó, ¿no? O sea, pues... Era lo típico. Sí, o sea, era lo que se esperaba, ¿no? O sea, si tú haces esas cosas, pues era como las consecuencias que recibías y estaba bien. Así es. No, que de verdad está chido porque está chido de repente ver ese tipo de cine. Aquí nos gusta el cine parejo, de todo.
Y pues, muchas veces traemos muchas cosas de acción, de ciencia ficción, fantasía, comedia, romance. Pero de repente traemos este tipo de cosas, este tipo de películas, estos temas. Ay. Y dices, híjole, sí, por eso veo Rápido y Furioso para Para no pensar. apagar el cerebro. Para apagar el cerebro, porque estas cosas sí dices, No, carajo. pero eso no lo apaga, lo pudre. Pues mira, ya en mi caso es más o menos lo mismo. Pero, digo, si tengo que decir algo de la película, que creo que ya con el hecho de que te hace sentir es una buena película, que te transmite, que te enoja, creo que Hilary Swank lo hace increíble. O sea, lo hace muy... El lenguaje corporal que tiene Hilary Swank en esta película es de no me chingues. O sea, no lo pierde, pero ni medio segundo. Neta, lo hace muy, muy, digo, le valió el Oscar. Pues ya. Aparte que es extraño, de verdad. Yo no recordaba que hubiera ganado por esta película, pero dices, Ganadora del premio güey, Oscar en el año 2000 por Boys Don't Cry, como si actriz principal. se la ganó por una película con un personaje, hija de, por un personaje LGBT, lo tuvo que haber hecho muy bien, porque en el Pues lo hizo 2000, muy bien. sí, Lo hizo pero muy pues tú bien. sabes que Es que reitero, la yo creo que el gran acierto de la directora, en primera, todo fue creo que muy pensado, fue documentarse lo más que pudo respecto al tema del asesinato del asesinato por transfobia de Brandon. Brandon. En segunda, claramente quiso que fuera lo más dramática posible la película y lo más para que impactara y también para que llegara a los pues a los sectores heteronormados, creo yo, no estas partes que a lo mejor sí iban a negar a ver la película, pero al generar tanta bulla, tanto escándalo, y que estuviera bien actuada, bien escrita y bien dirigida, no les quedaba de otra. O sea, y el ejemplo es que el que ganara ella el Oscar es el ejemplo de que el producto bien hecho, el estar orientado a que llegara, a que concientizara a la gente, era el objetivo real y tuvo su logro, ¿no? Tuvo su mérito y que transgrediera a la homofobia, ¿no? Y que transgrediera a la transfobia y que quedara en segundo término a pesar de lo atrasado que estábamos en ese tiempo en estos temas. Si hoy en día no lo estamos al 100%, en esos años menos, o sea, mucho menos, o sea, estábamos muy en pañales, cuando menos en Latinoamérica y México, del tema. O sea, incluso en la gran ciudad todavía no era un tema tan común. No, nada. Otra cosa que me parece como, o sea, que es como muy propia de esta época es que pues no había actores trans, ¿no? O sea, lo interpreta una mujer. Sí, claro. Entonces eso Sí. te dice mucho, ¿no? Te dice mucho. Cuando hoy en día ya los papeles los pueden interpretar personas trans, Sí. sea hombre o mujer, o sea, transgénero, transexual o transvesti. No, el transvesti ya quedas un poquito más allá porque es si el papel lo amerita, ¿no? O Sí. sea, si es papel transvesti, pero no sé, Josh, ¿quieres comentar algo más? Y tenemos, nada más por último, tenemos la misma historia, bueno, no la misma historia, o sea, la misma historia de que pues no había actores trans y que los interpretan personas cis. Sí, sí. En 2005 llega a Transamérica, que la protagonista es Felicity Huffman, Felicity Huffman. que lo hace muy bien, porque igual nominada al Oscar por este papel, pero pues vamos Pero más con lo mismo, todavía ¿no? estábamos en pañales, creo, en ese tema. Todavía estamos un poco en pañales. Y hoy en día te digo, es un tema recurrente todavía donde ya se alza la voz, pero sí sigue siendo, creo que muy pronto, era muy verde todavía el asunto.
Y yo creo que en ese entonces, más que hubiera sido un beneficio o un paso adelante, hubiera sido un retroceso, porque claramente la gente o no hubiera visto las películas, o sea, necesitaban a fuerza este escaparate de un actor consagrado sí. o conocido para que la película tuviera circulación y tuviera impacto, ¿no? Era necesario. Creo que en ese momento era necesario. Hoy no. Hoy creo que si le hiciera por capricho a alguien famoso, sería capricho, precisamente. Sería hasta cierto punto discriminatorio, habiendo actrices transgénero, actores y actrices transgénero increíbles. O sea, de verdad. Tenemos a Elliot Page, que es lo amo así con todo mi corazón, y lo amo y lo adoro y me encanta. O sea, creo que Elliot Page es, o sea, desde que era Ellen Page la adoraba, pero ahora es mi ídolo. O sea, creo que hay que tener mucho valor, no por lo que hizo. Yo siempre lo he dicho y lo voy a decir. Hay que tener mucho valor para ser quien uno es realmente. Así de fácil. Seas quien seas, hay que tener mucho valor, porque muchas veces no le agradas a la gente, muchas veces no le caes a la gente por ser quien eres. Pero yo prefiero 1000 veces caerle mal a alguien por ser. Creo que en una plática lo dijimos, ¿verdad, Chris? Yo se los dije, yo prefiero caerle mal a la gente por ser quien soy realmente, a caerle bien por ser un hipócrita que nada más les habla florecitas al oído o les da por su lado. Y la verdad creo que en el caso muy particular, hablando de una persona transgénero, hay que tener mucho valor, porque creo que es el ejemplo máximo o el nivel así máximo que puede alcanzar una persona de decir, yo soy esto y no me importa nada más, ni nadie más, ni lo que digan, ni lo que dejen de decir. Bueno, yo perdón te interrumpí, pero no sé si pueda yo entrar de lleno a... Sí, nada más como comentario, si bien antes era necesario una actriz, un actor de renombre para traer a la vida o que se interesara el público por ese tipo de películas, me da gusto que ahora sea lo contrario, que ahora si un actor cisgénero interpreta a un personaje trans, como que ya es como de, ay, no. Ejemplo, la chica danesa. Después de haber ganado el Oscar por La teoría del todo, Eddie Redmayne se avienta a la chica danesa, y sí, obvio causó de qué hablar, obvio, pero no fue un revuelo, no fue... Todos nos volvimos locos, porque aparte está tratada desde un punto comercial hasta medio heteronormado. Es que mira, ese es el claro ejemplo de lo que estoy diciendo, de que en ese entonces era necesario tener a alguien que le diera spotlight a la película, y hoy es al revés. La chica danesa es el claro ejemplo. La película hubiera tenido más importancia y más impacto y hubiera tenido más alcance, incluso de forma para educar, entre comillas, porque no es una película educativa para la gente, si hubiera sido una persona realmente trans. Hubiera sido mucho mejor, la película hubiera alcanzado más todavía, y estoy seguro que hubiera ganado más cosas si así hubiera sido, ¿eh? O sea, pero pues se fueron por la fácil, se fueron por poner a alguien de renombre, alguien ya conocido. Y no era difícil, ahí tienes la serie de La Veneno, que Valeria lo hace desde antes de transicionar, lo hace una chica trans. Uh-huh. O sea, lo adaptaron bien, o sea, hicieron bien todo. No sé si has visto La Veneno, la serie. No, me la han recomendado muchas Vela. personas. Independientemente de que toque el tema trans, que es importante y es uno de los puntos, de verdad, qué bien hicieron esta serie, porque te habla de que incluso no importa si eres trans, si eres prostituta, si eres chico, si eres chica, chique, lo que sea, lo importante es que son humanos, todos somos humanos, todos sentimos, todos vivimos, o sea, y que todos la padecemos y la llegamos a pasar muy mal, y no nada más por eso, sino por muchas otras cosas que hacen conexión precisamente por lo común que puede ser, porque dicen, es trans, fue muy famosa, se prostituía y luego se volvió muy famosa, de seguro vivía así. No, o sea, es que tenía problemas como todos, o sea, es muy buena y está muy bien actuada, está muy bien caracterizado todo. La recomiendo sobremanera.
Yo te recomiendo, Chris, que la veas, de verdad. Ya la voy a ver. Sí, tienes que verla. La Veneno. La Veneno. Paca la Piraña. Paca la Piraña. Ella es la de Adra, donde la que no es perra ladra. Así es. Es muy buena, muy, muy buena. Pues bueno, yo Boys on Cry la vi cuando salió. O sea, cuando salió en el 99 la vi. No me acuerdo si fue 99 o 2000, pero la vi recién se había salido. Fue impactante para mí en qué aspecto. Yo tenía poco de haber salido del closet, muy poco de haber salido del closet, no tenía mucho, pero pues los que me conocen y Joshua que sabe bien cómo soy, saben que yo he tenido una vida de altibajos muy sabrosa, pero en ese entonces, cuando salí del closet, salí con todo, o sea, así de, con bombo y platillo, así como de que entonces llegó el parade, ¿no? Llegó la fiesta, y yo, la vida que tuve en ese entonces cuando salí, la verdad fue muy chida, fue muy bonita, en el aspecto de que conocí a las personas indicadas, conocí a las personas que me ayudaron a conocer este mundo que a todo mundo deslumbra. Yo me acuerdo que unos amigos me decían siempre, es que no hay quien conozca me refiero al mundo, al ambiente gay, no, que conozca este mundo que no se quede impresionado, porque no me dejarán mentir los que lo conocen. Aquí todo el mundo es feliz, todo el mundo es alegre, todo el mundo es famoso, todo el mundo es millonario, todo el mundo es viajado, todo el mundo conoce a todo el mundo tiene a un amigo actor o es amigo de un actor o de un empresario o de un gran político. Entonces, esta vida de que todo el mundo cuando se va a la noche al antro y todo el mundo es feliz, todo el mundo es maravilloso, todo el mundo es el más nice. Y yo recuerdo que cuando llegaron a ir a amistades heterosexuales con nosotros, ya después querían ir a cada rato. Este mundo impresiona. Y la verdad es que el tema no era tan ajeno a mí, pero como bien dice Chris, todavía ni siquiera estaba acuñada la terminología que hoy conocemos. Todavía no sabíamos lo que era una persona. Lo dije cuando lo interrumpí. Para nosotros el término coloquial o común era un transvesti. Un transvesti, que para nosotros un transvesti en ese entonces era un imitador, una imitadora de alguna actriz, cantante renombrada. Y eso para nosotros era lo trans. Con el tiempo nos fuimos educando, pero ya empezábamos a ver cosas. O sea, incluso en ese entonces no sabíamos nada ni de dragas, nada de drag queens, nada de eso. O sea, eran transvestis. Y ya. Pero esos fueron los primeros pasos, muy valientemente también, porque yo creo que todos tienen este mérito aparte, yo sí tengo que recalcar que en este famoso antro en la ciudad de Veracruz que se llamaba View Carré, esta galerota enorme, esta bodegota enorme que estaba muy chingona y el que me pasaba yo los fines de semana ahí, yo conocí ahí unas chicas, llegaba un grupo de chicas lesbianas, bueno, no lesbianas entre comillas, eran lesbianas, pero había dos en particular que me llamaban muchísimo la atención porque literal yo no sabía si era niño o niña. Yo no, o sea, me recuerda mucho a Brandon, pero Brandon sobre todo a Hilary Swank, porque como Hilary Swank tiene unos rasgos muy finitos, de momentos, es muy delgada. Me recuerda un poco a esta chica que conocí ahí, porque ya que platicabas con ella, que te dabas cuenta que era niña, pero ella iba como un niño. Ella iba de jeans, camisa de vestir o de cuadros, cabello cortito. Obviamente en ese entonces no había la facilidad o el acceso a un tratamiento de hormonas. No tan fácilmente se podían hacer una cirugía, pero ella buscaba siempre cubrir su cuerpo o cubrir sus senos para que no se vieran, y su actitud y su forma de ser y su día a día era de un niño, no de una niña. Y la verdad, yo sí quedé, fue mi primer acercamiento a alguien que se identificaba de una manera diferente a la que era, en el caso de un chico trans.
A mí me gustaba, porque era muy guapo, era muy guapo, me gustaba mucho. Yo recuerdo que yo lo veía y decía, ay Dios, yo que vengo a buscar hombre y resulta que ahora, resulta que la chingada. Y después me pasó con el caso contrario, pero ahorita les platico. Y fue muy agradable porque eran unas niñas impresionantes, pero él ya no se identificaba como niña, él siempre era niño, su día a día, sus 24 horas, o sea, no era que él se vistiera o se arreglara o se preparara para ir al antro de niño, él era ya un niño, a pesar de la falta de conocimiento, a pesar de la falta de tratamientos, a pesar de la falta de, o no sé si la quisiera hacer cirugía, porque eso es otro tema, hay gente que no le gusta o no piensa llegar hasta el extremo de transicionar al 100%, pero Poison Cry me impactó mucho con eso porque en esa época precisamente lo conocí y fue para mí como un, oh, ok, o sea, y sí me hizo sensibilizarme mucho, 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 mucho del tema en general. O sea, esta película me ayudó a quitarme un poquito estos estereotipos y dejar de ser más, pues de discriminar, porque desgraciadamente cuando vivimos en cierto privilegio o en cierto rubro de la sociedad o en ciertas circunstancias sociales, no nos damos cuenta de lo que decimos tonterías, que no sabemos si estamos ofendiendo a alguien sin querer, a veces a propósito, porque hay quienes lo hacen totalmente a propósito, y yo me imagino que a veces con las amistades, con los amigos, jugando, echando desmadre y todo, lo llegamos a hacer, estoy segurísimo que llegamos a tratar de amedrentar a alguien, porque nos creíamos mejor o creíamos que éramos, pero creo que esta película me ayudó mucho en eso, me hizo recordar lo que en mi casa siempre se me enseñó, mis padres, que ahí sí, yo creo que el tesoro más grande que tengo en mi vida, la riqueza más grande, y es que ellos me enseñaron a tratar por igual a todos, a las personas que se dedicaban a hacer la limpieza en casa o la comida, a la persona que nos llevaba a la escuela o la persona que, no sé, el de la tienda, el que nos vendía las frutas y las verduras, el que fuera, el taxista. Mis papás eran de que si nos sentábamos a comer, ese momento se sentaba a comer con nosotros la persona que hacía la limpieza en la casa, no es que tenía que comer aparte, no es que, o sea, y ese es el tesoro más grande que yo tengo, y creo que en ese momento me ayudó a recordar esas cosas, ¿no? De que yo no tenía por qué tratar diferente o hacer menos despectivamente a alguien que se viera diferente a mí, o que se pareciera diferente a mí, o que pudiera, digo, ahora lo veo así, lo dije hace un momento, que tuviera el valor que a mí me hacía falta para aceptar quién era realmente y que yo me demostrara al mundo como yo era, y que no me importara qué dijeran, ¿no? Yo admiro mucho, yo lo dije en el episodio especial que también estamos preparando para ustedes, que no sé si va a salir antes o después, pero va a salir. Hay que tener mucho valor, hay que ser estos machos tóxicos, heteronormados, homofóbicos, transfóbicos, lesfóbicos que andan por ahí diciendo que somos menos, que somos que somos como el sexo de él, que somos como las mujeres, o muchas de estas cosas, estupideces. De verdad, hay que tener muchos huevos, más huevos que cualquier hombre, cualquier macho, para salir al mundo y enfrentarse por ser quien realmente eres. Y yo lo digo en este caso yo te agradezco, Cris, de verdad, con todo el corazón, que estés aquí, que compartas tu historia, que tengas el valor de enfrentar esto, porque yo sé que si a un hombre blanco, cisgénero, gay, se la ve difícil, ahora alguien que no tiene estas características y que va por la vida viéndosela difícil, honestamente. O sea, hay que tener mucho valor de enfrentar a todo mundo, a la familia, a la sociedad, al trabajo, a la religión, porque va uno contra la marea. Tú lo dijiste hace rato y creo que es algo que hay que retomar muy importante. Lo mencioné la vez pasada y lo voy a volver a mencionar ahorita. Tú dijiste, es que era la primera vez que yo veía
algo con lo que yo me identificaba, me vi representado, aunque todavía no sabías a 100% qué, pero te viste representado. Oye, he escuchado mucho por ahí de que no sé por qué esta necesidad de poner en las series y en las películas representación. O como dicen por ahí en Disney, esta mentalidad woke de poner a fuerza algo LGBT. Perdonen si no digo todas las siglas porque no me las sé correctamente, pero LGBTQ+, no sé si haya más, creo que hay más, pero no quiero excluir a nadie, es por ignorancia, no por otra cosa, no por exclusión. Pero digo, claramente una persona heterosexual privilegiada que no ha tenido nunca problemas de eso, nunca va a entender por qué es tan importante que haya eso. De verdad, nunca lo va a entender. Nunca va a entender que yo no saben cuántos anhelos tuve de tener en la secundaria un novio a cual agarrarlo de la mano, no para tener sexo, o sea, es otra cosa que quiero mencionar. Siempre que piensan en comunidad LGBT, piensan en morbo, en sexo, en vamos a cochar, cuando no se dan cuenta que tenemos una vida y aspiramos a una vida tan tradicional como la que ellos llevan, o las que quieren llevar. Creo que son más puercos incluso algunos heterosexuales que uno. Y de verdad, y no lo digo pues ahora porque de verdad el tener a alguien con quien estar, con quien platicar, con quien ser quien tú realmente eres, cuando estabas en la secundaria, cuando estabas en la preparatoria, incluso algunos en la universidad, o ya está en su etapa laboral de posuniversidad, quienes no lo vivieron así, dígame quién nos va a regresar ese tiempo, quién nos va a recuperar todo ese tiempo que tuve que fingir y pretender que no era el que yo era porque tenía que adaptarme a la sociedad, o no me iban a aceptar, o no me iban a incluir en sus grupos de amistades, o no me iban a dar trabajo tal vez, o no me iban a... O sea, es muy complicado y una persona heterosexual nunca lo va a entender porque es su norma. Todos los días ellos viven en esa norma. Es lo natural para ellos, pero para nosotros no. Yo la primera vez que vi un personaje gay en una película, yo también quedé en shock. O sea, yo también fue así de... Y recuerdo más o menos dónde fue. Es una película muy vieja que ni siquiera habla de eso. Fue una cosa muy espontánea y muy tonta, pero es Buscando desesperadamente a Susan, donde sale Madonna, que creo que es su primera incursión al cine, si no mal recuerdo. Hay una escena donde los dos policías que la están buscando a ella, que la andan persiguiendo por toda la chingada película, al final de la película son la típica pareja de agentes, ¿no? Se terminan dando un beso. Esa fue la primera vez que yo vi algo gay en una película. Estaba yo muy chico. Pero causó un impacto en mí. O sea, yo dije, wow. Yo creo que lo que te pasó a ti, digo, con sus respectivas proporciones y sus respectivas diferencias, o sea, porque no me quiero comparar ni hacer una escala ni nada, pero creo que por ahí va la cosa, ¿no? O sea, ellos no entienden que el día de hoy, mira, vamos a un caso más fresco y más reciente, La Sirenita. Tan tercos con la Sirenita que porque es negra y que no sé qué, y que porque es de raza, bueno, perdón, porque es de raza negra. Ya lo he recalcado en el podcast en otras veces, decir que es negro no es una ofensa, si se usa de manera ofensiva lo es, pero es de mucho orgullo decir que es negra, es de raza negra y es a mucha honra de raza negra. Con mucho orgullo. De verdad, ¿ustedes creen que los niños que durante años, los que ahora tienen 30, 40, 50 o más, que durante años todas las películas que hablaban hasta de esclavitud y todo eran actuadas por gente blanca? ¿Ustedes ven algo de lógico en eso? Pues claramente no, o sea, por supuesto que no. Y la primera vez que vieron una persona afrodescendiente interpretando un papel de afrodescendiente, ¿ustedes creen que por muy mala que haya sido la película no les causó emoción, no les causó alegría de decir, yo estoy ahí, por fin me están tomando en cuenta, sí existo, sí soy parte de esta sociedad que insiste en negarnos, ¿no? Que insiste en decir que no soy, que me engaño a mí mismo, o sea, no sé, pasa mucho con bisexuales que dicen que los bisexuales no existen, pasa mucho con con las lesbianas, que ya saben, el típico hombre pendejo que le dice, es que no me has conocido, por eso sí eres lesbiana, ¿no? Son pendejadas, o sea, dicen cada estupidez que dices,
Dios mío, o sea, ¿hasta dónde llega la ignorancia? Yo de verdad, para mí es muy emotivo tenerte hoy aquí en el podcast, Chris, porque habla de valor, habla de integridad, habla de fuerza, habla de educación, de conocimiento, porque claramente para llegar a donde tú estás hay que educarse, hay que conocer, hay que saber, pero hay que tener mucho valor y sobre todo propio, valor propio. Porque de verdad, de verdad, de verdad, la parte más difícil de la vida, y te lo dice alguien que se ha peleado con todo el mundo, con su familia, con sus amigos, con todo el mundo, alguien que ha preferido eso aparentar ser alguien que no es. O sea, y yo creo que en ese entonces el castigo de Brandon es ser quien es e ir en contra de la corriente. Sí, es el mensaje de la película. O Sé sea, quién eres y vas a acabar así. exacto. Desgraciadamente la historia es real, desgraciadamente. Hoy en día, vi por ahí un comentario, más bien es alguien que es influencer, tiene redes sociales, y dijo, me estaban haciendo una entrevista, y el astuto del entrevistador me dice, ¿y tú cuándo te diste cuenta que eras gay? ¿O tú decidiste ser gay en algún momento? O sea, de repente en un momento amaneciste y dijiste, ¿vos sos gay? Y se volteó y le dijo, ¿tú cuándo te diste cuenta que te gustaban las niñas, no? ¿Cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? Pues por ahí de la secundaria, exacto. O sea, algo así dice. O sea, no es que un día amanecí y dije, obviamente cuando eres más niño no piensas en eso, ¿no? O sea, no ves esta distinción tan clara. Sientes algo o te llama la atención más algo, pero no va ni en tonos sexuales ni en tonos de nada. Simplemente te llama la atención más algo. Pero le dijo, ¿tú crees que yo un día amanecí? Y dije, claro, hoy es el día para que me mienten la madre, para que me discriminen, para que probablemente en la calle me agarren a batazos o a cachetadas, o me maten. Sí, claro, hoy es el día que decido que voy a decir, no quiero derechos, no quiero que me traten igual que los demás, que no tenga las mismas oportunidades de ningún tipo ni de trabajo, ni que a lo mejor mi familia me bote de la casa o no me quiera. Claro, hoy amanecí con ganas de ser gay, claro, o trans, claro, o lesbiana, claro, para que todo el mundo me odie. Es una estupidez. No es algo que dices un día, pues hoy me van a gustar los hombres, hoy me van a gustar las mujeres en caso de las lesbianas, hoy decidí, por capricho, que no me identifico con el género con el que nací, ¿no? Con el sexo con el que nací, porque no es el género. La verdad es que hay muchas preguntas. Para mí hay muchas preguntas, pero yo no sé qué tan dispuesto estés a contestar. Yo, por ejemplo, lo que estabas platicando de tu edad, de que cuando viste esto, tú ya tenías esta noción, pero no quiero entrar ni siquiera en temas muy particulares, pero... Tú pregunta lo que quieras. Ok. Lo quiero hacer, sobre todo porque quiero que esto sea informativo y educativo para todo el mundo. O sea, porque quizás nos ve alguien que tiene las mismas dudas, las mismas cuestiones, que no se identifica. Cuando se ve al espejo no ve quién realmente es. O sea, yo tuve una situación igual, pero con una cosa muy menor y con una cosa muy diferente, pero que igual me afectó mucho, pero no va por ahí. Yo lo que quiero saber, o lo que me interesa mucho es, y sobre todo que la gente sepa, es, tenía mucho tiempo que tú no te identificabas, o cómo fue que empezaste a darte cuenta que, me imagino, dices, lo dijiste muy claramente y creo que no hay que ahondar mucho en eso, era otra vida en ese entonces. O sea, no era Chris en ese entonces, claramente, ¿no? El Chris que conocemos ahora. Pues sí, o sea, es raro, oye, remitirme a esa época de mi vida antes de la transición, porque sí era yo, pero no era, sí estaba y no estaba. Entonces es como, ahora trato como de ponerlo todo en el mismo lugar, aunque algunas cosas no coincidan, pero en mi cabeza coinciden, ¿no?
Yo lo acomodo así como para más comodidad. Es difícil, eso que tú dices, ¿no? No es como que un día digas, ay, hoy me siento como diferente, ¿no? Hoy me siento raro, hoy como que decido que esto pase, ¿no? Tampoco hay mucha gente que a esta misma pregunta dicen, es que yo siempre lo supe, ¿no? Yo no diría eso porque, digo, cuando yo tenía 4 o 5 años, yo no sabía que era una persona trans, yo no sabía de gustos, o sea, de atracción, ¿no? Hacia otras personas. Sí, Entonces es como un poco a mí, para mí, un poco absurdo decir que siempre lo supe porque no es así. O sea, yo puedo decir que desde que iba a entrar al kinder, yo no me quería poner una falda, yo prefería los juguetes de mi hermano, yo no quería jugar las Barbies de mi hermana, yo me sentía como más afín a mis compañeros del kinder, o sea, tenía yo 2 amiguitos y en el kinder que yo iba me dejaban usar short y gorra y todo, entonces yo era muy feliz, ¿no? Y, y yo siempre digo que cuando entré a la primaria me enteré que yo era niña porque me pusieron una falda muy en contra de mi voluntad. Pero en ese momento yo no lo entendía, o sea, simplemente era, a mí, no, o sea, yo no me siento bien con esto. Y igual, o sea, sí tenía yo amigas y amigos, ¿no? Y no me sentía yo como tan afín a mis amigas, ¿no? Era como, ok, sí, me llevo con ellas y todo está bien. Tampoco me sentía atraído por ellas, ¿no? O sea, simplemente era como de, ellas tienen ciertas características que yo no comparto y no las entiendo, ¿no? O sea, no entiendo que no seamos iguales, pero hasta ahí llegaba, ¿no? Como a esa edad. Eh, y conforme iba yo avanzando, esto se iba haciendo todavía más complicado, ¿no? En mi cabeza, cuando llegué a la adolescencia y, o sea, nos empezaron a hablar de estos cambios sexuales que íbamos a tener y para mí fue como un pesar así horrible cuando empezaron a hablar de los cambios femeninos, porque era así como de, ¿qué me va a pasar qué? ¿Qué voy a hacer qué? O sea, y esto es como de, ok, esto es en serio, de veras soy mujer. Yo no quiero eso. Y te digo, todo esto es inconsciente, ¿no? O sea, yo en ningún momento pensaba estas cosas que estoy diciendo ahorita, ¿no? Pero las sentía, ¿no? Era así, o sea, era un rechazo completo hacia lo que iba a pasar, hacia lo que venía, hacia esos temas, ¿no? sí, o sea, no te sentías a gusto, o sea, era lo que no te daba satisfacción. Ajá, o sea, yo decía, y por el contrario, o sea, como escuchar los cambios que les pasaban a los niños en la adolescencia, era así como de, wow, todo eso está súper padre. Pero tampoco, o sea, te digo, no llegaba tan lejos, ¿no? No era así como de, yo quisiera experimentar esos cambios. Simplemente me parecían como mucho más agradables, ¿no? Lo que le pasaba a las niñas. Y conforme fui creciendo, bueno, platico así como con mis conocidos que son gays. Ahora me llevo pues más con gays. Yo soy bisexual, entonces, y tengo una pareja que es hombre, entonces, pues estoy más inmerso, ¿no? Con amigos gays. Y todos coinciden, ¿no? Como cuando se dieron cuenta de quién les atraía. Y que es como en la adolescencia. Yo estaba tan, pero tan ocupado en saber qué era, o sea, qué pasaba conmigo, que la atracción por alguien más como que quedó en segundo plano, ¿no? O sea, para mí, sí llegó un punto entre la secundaria y la prepa que me empecé a dar cuenta que me gustaban las niñas. Y como en ese momento yo no sabía de términos, yo no sabía de nada de esto que soy ahora, yo dije, ok, si soy niña y me gustan las niñas, pues entonces soy lesbiana, o sea, no hay de otra, ¿no? Claro. Hasta ahí llega, ¿no? Mi capacidad de entender. Es lo que la norma dice, ¿no? Ajá, o sea, la Lo que sociedad conocemos, ¿no? me encasilla ahí, pues ahí. Etiqueta con eso. Sí, y entonces por un par de años yo estuve bien con eso, pero aún así recuerdo que la primera novia que tuve, o sea, como que ella me planteaba su panorama de vida y algo en mí decía, esto no va conmigo, no es lo que quiero, no es lo que estoy buscando, pero como que no había otras opciones para mí. Y
Y también, y volviendo a la película, esta parte cuando él empieza a interactuar con chicas y ellas completamente seguras de que él es un chico cis, o sea, para mí fue como, ¿no? O sea, se puede vivir esta experiencia o sea, sin ser raro, ¿no? Sin ser señalados, porque durante esta época en que, bueno, yo fui muy andrógino, así este personaje que tú describes del antro, que no sé si actualmente sea un hombre trans, pues yo fui algo parecido, ¿no? O sea, yo me vestí como niño desde siempre, casi, ¿no? Cuando conocí a este mejor amigo del que les hablaba, fue que me animé a cortarme el cabello y a quitarme los aretes, y entonces yo pasaba así como desapercibido por todos lados y era muy feliz hasta que pasaban cosas como que me pedían mi identificación, como que tenía que hablar mucho, ¿no? Y entonces ya no había como cierta congruencia. Claro. Pero, bueno, y respondiendo a la pregunta de que cuando me di cuenta, pues no sabría decirlo exactamente porque fueron miles de cositas que fueron ocurriendo durante... Fue una evolución más que un cambio de repente, no sé, como de que de repente, pues ya. Sí, no. Como lo que te decía, no es que un día amanezcas y digas, ay, hoy es el día, ¿no? No. Hoy es el gran día. Y hace poquito, no me acuerdo en qué serie sale un personaje trans. Estaban unos amigos de mi novio platicando, que son heterosexuales, cis, y decían, es que como que es moda incluir ahora personajes LGBT. Y yo pensaba así como o sea, ¿está de moda ser trans? ¿Por qué alguien querría, lo que dijiste, ¿no? Renunciar a sus derechos, que lo traten mal, que tenga como todas las desventajas del mundo? ¿Por qué alguien diría, ay, hoy quiero eso para mí? O sea, es como absurdo, ¿no? Y hay gente que lo sigue pensando, o sea, los escuché, ¿no? A estos chicos que son jóvenes y pues es toda, o sea, como que eso que decías, todavía falta mucho, ¿no? Pero bueno. Sí, también el rock and roll estuvo de moda y no por eso lo tiene que escuchar todo el mundo, no por eso ya dejó de hacerse. También el reggaetón es una moda y no por eso está chido. Bueno, para mí, gracias. Claro. O sea, no sé, es que es tocar un tema súper complejo con una frialdad y superficialidad tan básica. O sea, güey, no manchen. O sea, cuando, miren, los que nos escuchen y los que nos vean, heterosexuales, antes de abrir la boca, piensen, si a ustedes luego se les complica escoger a dónde ir a desayunar, qué zapatos ponerse, ¿se imaginan lo complejo que es decidir afrontar que no eres lo que aparenta ser, lo que te dicen que tienes que ser, lo que la sociedad, tu familia y la religión y Dios dice que tienes que ser? O sea, entiendan que no es una decisión fácil, entiendan que no es algo que de un día para otro cambias, y mucho menos no es moda. Si les parece moda, yo les invito a investigar que esto no es ni nuevo, ni mucho menos. O sea, los datos gay vienen mucho más atrás de lo que ustedes se imaginan. O sea, gente gay hay y ha habido en toda la historia de la humanidad desde que el hombre existe. ¿Sí? O sea, podríamos irnos muy atrás, pero desde la era de los vikingos existe, y de aquí para el real, y de ese para atrás hay, y habrá, y ha habido, y seguirá habiendo. Desde la época helénica, hijo. O sea, es que hay, es que mira, le pongo el ejemplo de los vikingos, Joshua, porque ya sabes que para los heterosexuales es de, oh, los vikingos representan los machos, entonces, oh, somos rudos. Güey, los vikingos se la comían dura también, o sea, no mames, o sea, escogían sus parejas del mismo sexo, o sea, tenían que cumplir ciertas normas nada más, que era tener descendencia, y ya, y podían hacer lo que se les pegara a su chingada gana, y no había pedo, ¿sí? El problema ha sido precisamente la situación conservadora que nos han querido implantar, estas estructuras sociales que nos han dicho de que, lo he platicado con muchos amigos heterosexuales, de que, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que nacer, estudiar, hacer una carrera, tener una casa, un coche, hijos, ser exitosos dentro de ese rubro que la sociedad dice, no? Porque eso es el deber ser.
Eso es lo que la familia decente y lo que Dios dice que tenemos que hacer. ¿Quién dijo? ¿Por qué? O sea, ¿dónde está grabado en piedra que eso es lo que tenemos que hacer, no? O sea, claramente no es eso. ¿Cuántas vidas no conocemos de... Y ya no vamos a hablar ni siquiera de gente famosa, artistas, pintores, escultores, a través de la historia o historiadores. Hablemos gente, nosotros conocemos o tenemos en nuestra familia gente que nunca se casó, que nunca se graduó, que nunca tuvo su casa, que nunca, o sea, y son tan felices o han hecho su vida como ellos han querido y no por eso son mejores o peores personas, no por cumplir con esta estructura social que nos han pintado toda la vida. Yo incluso lo digo y lo voy a decir abiertamente aquí, yo no creo en las parejas, digámoslo, es que no sé cuál es la palabra correcta, es que no, es bígama o monógama o... Monógama. Monógama. Yo no creo en eso. Yo no creo en eso porque creo que es algo que nos han clavado en la mente de que así debemos de ser. O sea, tú tienes que tener a tu pareja y se acabó y hasta que la muerte nos separe. ¿Quién dice eso? Por eso existe tanto divorcio, por eso existe tanta infidelidad, por eso existen tantas mentiras y pleitos en los matrimonios, porque no son honestos consigo mismos, porque nos inculcan que debemos ser así, pero si no somos así, ¿por qué seguimos pretendiendo que somos algo que no somos? Hay que tener mucha honestidad, mucho valor y mucho conocimiento para afrontar todo eso y ir en contra de la corriente, como lo dije hace un momento. No es fácil, no es nada fácil y no tenemos por qué seguir estas estructuras, estas normas, estas cosas que nos han hecho creer que son normas, que son normales, porque no lo son. O sea, yo no sabía, por ejemplo, que eras bisexual, o sea, por ejemplo. Yo durante mucho tiempo me identifiqué bisexual porque salí con niños, y tuve sexo con niñas y con niños. Y ahora ya no sé si me gusta la leche con chocolate o la leche sola, o sea, entonces ya no, o sea, la vida cambia y el tiempo va pasando y vas o desarrollando o vas depurando, ¿no? O sea, a lo mejor lo que tú creías que en algún momento era lo que realmente querías, no lo tiene que ser. Y se vale cambiar, se vale decir, esto es lo que pensaba que yo quería, pero no lo es ahora, ¿no? Y entiendo perfectamente que digas que no tenías claro qué era en su momento o cuándo nació todo esto, pero lo que yo veo digno de aplaudir es que hoy en día tú estés aquí, que tú puedes decir, soy un hombre trans y que tengas una pareja, porque también quería, y aparte es hombre, o sea, porque en tu bisexualidad podías tener una pareja mujer también, y que lo verían todavía más normal, sí. Que siendo un niño tengas una pareja niña, pero es que eso no existe, lo normal no existe, o sea, lo normal es una palabra que yo no sé cuando dices, es que eso es lo normal, esto es normal. ¿Normal para quién? ¿Normal para qué? Desde la perspectiva de quién y calificándolo como ¿por qué no? O sea, a mí, por ejemplo, no es normal que alguien se coma una fresa, así, a mordidas. Y para algunas personas es la cosa más deliciosa y maravillosa del mundo. O sea, imagínense Lo es, exacto. Ridícula, tan tonta, que para mí no sea normal. O sea, imagínense en algo más complejo como cómo te identificas, tus gustos ya más personales y más íntimos, por decirlo también de alguna manera, porque muchas veces calificamos como malo ciertos gustos y ciertas preferencias, pero pues eso también no es que sea anormal, es el gusto de cada quien, es la preferencia de cada quien. Yo, digo, me imagino que has de haber tenido varias situaciones incómodas, pero ¿has tenido algún problema en lo laboral? O sea, por ejemplo, o para encontrar, o has tenido problemas, por ejemplo, de que a lo mejor te hacen la entrevista, bla, 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 digo, sin mencionar, digo, si quieres mencionar, menciona, aquí no pasa nada. Pero cuando veían a lo mejor tu identificación o que tus papeles, que no sé cómo estén hoy en día, pero ¿tuviste problemas o has tenido problemas de ese tipo en la escuela o en los estudios o en los trabajos? O sea, porque no siento que sería algo como muy recurrente, sobre todo por la ignorancia
te pongo un ejemplo muy tonto y muy rápido. Joshua es muy, que dices, es que el currículum ya no se usa así, es que el CV ya no va así. Esto es, digo, sí, Joshua, tienes toda la razón, pero acuérdate que todavía vivimos en ciudades muy pequeñas, donde el que está en RH o el que está en capital humano, todavía quiere la forma esta que compras en la papelería y que te la llenas. La solicitud de La solicitud de empleo que te la llenas a mano, porque tiene No una lo mentalidad soporto. de rancho. O sea, estudió aquí y aquí se quedó a trabajar y nunca ha salido ni de vacaciones a la Ciudad de México. O sea, no conoce más allá de lo que es para él su vida normal y normada y como la sociedad la acepta. Entonces, claramente a eso me refiero. Tú has tenido bloques porque claramente no es algo que hoy en día con la apertura que tenemos sea todavía tan común. ¿Has tenido broncas? Afortunadamente no, bueno, pero sí debo mencionar que en algunas ocasiones, esto no va a salir de aquí, sí entregué papeles falsos. Ah, ok. O ¡Oh, sea, pero ya! ¡Qué escándalo! O sea, de mi acta de nacimiento, pues. O sea, sí le cambiaba yo ahí Cristian y le ponía yo sexo masculino. Y eso sí lo hice. Bueno, pero fue como en trabajos como muy poco serios. O sea, como trabajé en imprentas, trabajé en talleres de serigrafía y cosas de estas. Ahí sí lo hice. Ya después tuve trabajos más serios. Bueno, o sea, mi primer trabajo serio, todavía no hacía yo mi cambio de papeles. Y lo que hice fue como hablar con el que iba a ser mi jefe, que afortunadamente, o sea, siempre he caído como muy en blandito en ese tema, porque le expliqué, ¿no? Así como de, bueno, mi situación es esta, mi nombre legal es este, pero yo me identifico como, y entonces yo quiero que me llamen Cristian. Y me dijo, sí, no hay ningún problema, pero yo no te puedo contratar con unos papeles que no existen, ¿no? Entonces, mira, Sí. los vamos a meter como son y no vamos a hablar del Es un tema. tema más como legal, ¿no? O sea, es que te acrediten legalmente, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, fue así como de, solo tú y yo vamos a saber cuál es tu nombre legal y los de recursos humanos, pero nadie más tiene por qué saberlo. Digo, esto jamás sucedió porque se hizo un gran chisme, todo el mundo sabía, yo juraba que no, pero bueno, ese es otro. Bueno, pero es que esto ya habla de las personas de RH, ¿no? Cayó en RH, valió gorro. O sea, Sí. ahora, y te digo, qué padre esto, y te lo pregunto, te voy a decir, porque, y va a una pregunta. Yo he ido a lugares, este antro que les comenté que iba yo mucho en la ciudad de Veracruz, Puerto, no en el estado, a los que nos ven en otras partes, dicen Veracruz, y Veracruz no es nada más una ciudad, es todo el estado. Veracruz, Puerto, la ciudad de Veracruz. Había una host que nos recibía, que era una chica trans. Pero debo decir, espero que no se me ofenda a nadie, pero una de las chicas más hermosas que he conocido y más elegantes que he conocido era, depende del rubro y a lo que se dediquen. Mucha gente que se dedica o que transiciona o algo es porque trabaja en show, trabaja en centros nocturnos, no prostituyéndose, digo, también lo hay, pero se dedican a hacer espectáculo, por decirlo de esta manera. Y luego, pues, cuando transicionan, se ponen prótesis muy grandes o se ponen cosas muy voluminosas. Esta chica era la cosa más increíble del mundo, era súper delicada, súper fina, súper educada también en el aspecto, digámoslo, a nivel educativo. Era una niña que tenía, digamos, mucha cultura y tenía un buen vocabulario, no se prestaba, a pesar de que el ambiente se prestaba, sobre todo en ese entonces que todo era políticamente incorrecto, se prestaba para echar desmadre, hablar de cualquier cosa, y ella siempre era muy correcta, muy educada, y yo creo que era una decisión de presentarse así porque ella se identificaba como mujer y empezó a transicionar a ser mujer. Y era una mujer muy hermosa, muy elegante, tenía un trabajo también, o sea, no nada más trabajaba eso, también un trabajo de oficina, donde tú la veías y siempre andaba de traje sastre. Y en ese entonces, claramente por la época,
también se veía como, porque hoy en día a mí me da igual cómo anden, cómo se visten, he visto gente de todo tipo, de todos colores, de todas formas de vestir, pero yo creo que en ese entonces era también para que la sociedad la aceptara más fácilmente y se incluyera más fácilmente y no la discriminaran tan fácilmente. A veces piensan y mucha gente cree, y lo digo porque a mí me lo llegaron a decir, o sea, en el ambiente gay, desgraciadamente, a veces la mordida, o sea, el tirarte un comentario ácido y agrio por molestar es muy común, es muy, muy común. Y a mí me decían que siempre pretendía que yo era alguien que fingía ser alguien que no era. ¿En qué aspecto? De que mi apariencia siempre fue más varonil y mi actitud siempre fue más varonil. Porque tengo amigas que son muy locochonas, que la pluma les sale por todos lados, ¿no? La cage folle. La cage de folle, exactamente. Y ellos luego me decían que, digo, después de conocerme y después de tantos años de conocerme, pues se dieron cuenta que simplemente yo así era, ¿no? O sea, simplemente yo soy así. Claro que echo desmadre, claro que joteo, pero no era mi día a día, no era mi forma de ser natural. Y creo que eso ayudó a que encajara más fácilmente. Ser un niño más heteronormado, más blanco, ya sabes, el típico güerito para acá, güerito para allá. Y esas cosas, desgraciadamente, las vemos normalizadas porque la sociedad así funcionaba. Hoy en día ya no. Qué padre que tú no tuviste estas broncas, la verdad es muy padre, pero y aparte que ya también es legal cambiar los documentos, o sea que ya puedes tener un documento con tu identidad actual, con tu identidad como debe de ser, como tú siempre la percibiste, o como la percibes correctamente, para no estar sufriendo estas cosas que desgraciadamente, como lo dije hace un momento, la ignorancia está a la vuelta de la esquina, que muchas veces, lo comento, yo le digo a Joshua, dice, es que no puedo creer que sean, le digo, pues es que yo sí lo puedo creer, Joshua, es que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades que tuvimos nosotros. Y a veces al que las tiene no las aprovecha y no las quiere ver, o sea, viven en su burbujita y no saben que tienen un privilegio. Entonces a veces no se dan por enterados. Y hay gente que no tiene acceso a la información. Hay gente que no tiene internet, hay gente que no tiene teléfono. O sea, por Dios, o sea, y ya ¿qué vamos a hablar de gente que entienda que es alguien gay, alguien una lesbiana, un bisexual, un transexual, un transgénero, un transvesti, o sea, de verdad, un intersexual, menos, y luego la comunidad LGBT ni idea tiene, o sea, un pansexual, menos, o sea, de verdad, o sea, y sobre todo que luego nos estamos tirando mucha, híjole, pues mucha mierda, ¿no? O sea, de que entre la comunidad. ¿Tú cómo ves? ¿Has tenido más aceptación, menos aceptación en una comunidad que en otra? ¿En la comunidad LGBT o en la comunidad hetero? Pues mira, es una pregunta muy interesante, porque cuando transicionas, digo, si tu objetivo es como incrustarte, ¿no?, en la estructura heteronormada, te reciben con los brazos abiertos, o sea, sobre todo a hombres trans me refiero, porque pasamos desapercibidos totalmente, ¿no? Más bien es el desconocimiento hacia nuestra condición, lo que es como un área gris que a nosotros nos permite como vivir muy fácilmente y tranquilamente porque adquieres todos estos privilegios, esos que tanto, o sea, los que mencionas, ¿no? Que mucha gente no sabe que los tiene porque siempre los ha tenido, ¿no? Exacto. Entonces, al traspasar esta barrera, dice, ok, ahora lo tengo todo, lo que siempre quise, y tristemente hay muchos hombres trans que pues al tener todo esto, ¿no?, que siempre quisieron, pues es así como de, pues yo ya estoy del otro lado, ¿no? O sea, y ahora yo discrimino y ahora yo, o sea, a mí ya se me olvidó, ¿no?, cuando estuve del otro lado. En este afán de pasar desapercibido, no sé si tú piensas lo mismo, se revuelcan en este constructo heteronormado
Sí. Incluso de violentar, de discriminar y todo, ¿no? Sí, es muy lamentable, es muy triste, pero sí hay muchos casos donde, o sea, me importa mi beneficio, ¿no? Y pues si Lo a demás me vale. costa de ello tengo que, pues ahora discriminar a otra gente y tratarla mal y todo esto, pues ni modo, ¿no? Sí, por supuesto. Y en la comunidad gay, digo, hace, o sea, y no hablo de tanto tiempo, hace 10 años yo decía, soy un hombre trans, y me decían, ¿un qué? O sea, no entiendo. Vale, madre. Ajá. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo naciste? ¿Qué eres? ¿Qué tienes? ¿Por qué? Así, ¿Qué ¿no? O tienes sea, o qué no tienes, ¿qué no? tienes o qué no tienes? Y, o sea, y gente gay, ¿no? Cerebro. También, digo, las que menos, o sea, tampoco voy a decir que esto fue algo muy grande, pero también tenía yo amigas lesbianas que era así como, oh, traición, así como, te Ah, sí, fuiste, claro, ¿no? claro. O sea, digo, actualmente tengo amigas lesbianas que son así maravillosas y jamás me dirían esto, ¿no? Pero Te querían golpear con su llave Stilson, con su cajita de herramientas. Saludos, amigas. bueno, y bueno, actualmente ya, sobre todo gente joven, yo digo, soy un hombre trans y me dicen, ok, no tienes que explicar nada, ¿no? O sea, Es padrísimo eso. ajá, pero todavía hay muchos que así que siguen igual, ¿no? Así como de, ¿un qué? ¿Por qué? O sea, no me queda claro qué pasa contigo, ¿no? Y en cuanto a la aceptación, mmm, digo, lejos de que por ejemplo, haya algún chico gay que me diga sexualmente no me interesa estar con un trans, tampoco he recibido como discriminación o sea, propiamente que yo pueda Más decir. bien es como ignorancia, ¿no? Como, más bien es como desconocimiento. Desconocimiento sí, y mucho, ¿no? Y se me hace como bastante triste porque, digo, en esta época, pues ya no queda, ¿no? Así como decir, no sé qué es eso, digo, mínimo me meto a Google y lo pongo ahí y algo me tiene que salir, ¿no? Pero no puedo decir, no sé qué me estás diciendo. Y sí, mucho desconocimiento, pero rechazo como tal o discriminación como tal, creo que no. Esto va hilado a la siguiente pregunta, que creo que también, a mi parecer es muy interesante. ¿Tú crees, no sé qué piense Joshua, qué pienses tú crees que porque eres hombre trans es más fácil que encajes en la sociedad que si eres mujer trans? Totalmente. ¿Verdad que sí? Sí, es que, y te decía esto de pasar desapercibido, o sea, en mi trabajo, ahorita que mis papeles ya están todos acordes, pues lo sabe una amiga que tengo ahí, eh, una jefa que tuve, que en algún momento le tuve confianza, porque me inyectaba. Este, ¿Tu tratamiento hormonal? sí, Claro. y es todo, o sea, nadie tendría por qué saberlo, Pero nunca. es que no tienen que saberlos. No sé si tú estás de acuerdo con eso. No tiene, o sea, eso no te define como persona. No, definitivamente no, pero tampoco tendría por qué haber problema que yo lo diga. No, exactamente. Estoy de acuerdo. Y Pero todavía yo, no vivimos en esa época, no, esa etapa de la sociedad, no. desgraciadamente. Y yo en este momento de la vida, o sea, porque sí hubo muchos años en que para mí era como una amenaza constante pensar que la gente que me conoce fuera del ambiente gay supiera mi condición trans. Era así como que no se enteren porque va a cambiar su percepción, ¿no? Hacia quién soy. Actualmente no me interesa en lo más mínimo. O sea, si se llegan a enterar, digo, de entrada, yo estoy seguro de que si alguien les dice, oye, Chris es trans, o bueno, que lo diga de la peor manera, ¿no? Como sea, Sí, claro. este, Peyorativamente, ¿no? ajá, peyorativamente, yo creo que lo primero que dirían es, no es cierto, porque no les, o sea, les hace un Bueno, cortocircuito en la cabeza. y otra antes que esa, amigo. Primero van a preguntar, ¿un qué? O Ajá, sea, va a haber Pues muchos que sí. van a decir, ¿qué? O ¿qué sea, es ¿un qué? O qué? sea, ¿qué es qué? Ajá, exactamente. Entonces, eh, pero te digo, no me importa, ¿no? Pero sí, tenemos todas las ventajas del mundo, digo, o sea, toda esta transfobia que existe actualmente es contra las mujeres.
Totalmente. Lo platicábamos con el Siempre. psicólogo, lo hemos platicado con el psicólogo. Digo, yo siempre lo he pensado así, y ahora que platicamos con el psicólogo especialista precisamente en estos temas, yo le dije, yo siempre tengo la presión y tengo una carrera artística que no te cuento yo, pues imagínate, desde los 17 años ando en los escenarios, hijos, ando en los escenarios. Entonces, claramente para mí a título personal, tiene que ver con ser femenino, con parecer mujer, porque mujer es igual a débil, al sexo inferior. débil, a inferior, en hombre y mujer. O sea, la mujer siempre está por debajo del hombre y por eso a la heteronormatividad, a conservadores y tradicionalistas, lo que les puede es que ¿por qué un hombre quiere ser femenino, no? Porque quiere descender. Si tiene lo mejor, ¿no? Si es el sexo fuerte, tiene todas las ventajas, tiene todo. Y en su mundo heteronormado, pero aparte, si eres blanco, porque si eres morenito, prietito, gordito, chaparrito, pobre, o sea, y le vamos a ir agregando a la lista un chingo de cosas, tampoco es igual, estamos de acuerdo, ¿no? Tienes que ser de su sector social, de su sector económico, güerito, o sea, yo le he dicho, yo sé, claro, a mí me han dado preferencia hasta en la cola de las tortillas por ser güero, o sea, hasta en los tacos, o sea, tengo anécdotas de eso, pero para botar para arriba, o sea, digo, pero por supuesto, pues gracias a Dios han ido cambiando, pero creo que el tema, y el psicólogo nos afirmó también, es el tema de ser mujer, de ser femenino, porque es un ser inferior. Claro que no, hijas, nada, ni respetos. Pero la verdad, yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, sí, totalmente. Tienen un poquito más de gane el hombre trans. Sí, te digo, o sea, nosotros escalamos, o sea, al hacer la transición adquieres miles de cosas que no pediste, ¿no? Exactamente, totalmente. ¿Tú no crees, Joshua, que es igual? O sea, ¿no te parece que es por ahí el tema? O sea, sí. de esta discriminación tan absurda y tan marcada y tan agresiva a las mujeres trans. Sí, de hecho, en algún momento lo platicábamos con el colega, que tan es así que no hay películas de hombres trans, no hay contenido con hombres trans. Siempre es hacia las mujeres, siempre, incluso, pues, la violencia, la discriminación es hacia ellas, ¿no? O sea, a esta parte de... pues, como bien lo dice él, que ya lo habíamos platicado de, pues, es que tú quieres ser de nosotros, vente, a ti no te digo nada, ¿no? Sí, tú quieres ser compa, vente para acá. O sea, huevo. Tú eres flota, eres banda. Sí, o sea, dices... No, vamos a ver si es bien flota cuando te anden quitando la novia, babosos. Idiota. Yo también les puedo quitar a la novia, ¿eh? Ya ha habido propuestas. A huevo. Yo hago mejores chambas que ustedes. Tengo experiencia. La experiencia. Sí, yo creo que es eso, ¿no? La sociedad no está... lo platicamos también con el sexólogo, decíamos, desgraciadamente vivimos en México y en Latinoamérica, pero México es uno de los casos bien marcaditos, Chile también, Argentina un poco también bastante, o sea, somos muy machistas, o sea, crecemos en familias machistas con mujeres y gays machistas. Sí, o sea, el machismo también está es horrible. O sea, yo tuve una pareja machista, imagínense. O sea, una pareja que durante 13 años fui su amigo o su primo. Durante 13 años. Y ya como 8 de vivir juntos. O sea, decías, chinga tu madre, o sea, no mames. O sea, pero a donde fuéramos, es mi amigo, mi mejor amigo, es mi primo. Y dices, bueno, está bien, ¿no? O sea, pero, y aparte era, yo sí, tú no. Yo sí puedo hacer esto, pero tú no puedes hacer esto. Y yo, güey, no mames, pues ¿qué te casaste con una María que bajaste del cerro? ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? No manches, o sea, si tú dijeras que una persona sumisa, que no tiene conocimientos, que no, diría, pues tienes razón de hablar o de pedir, exigir eso, ¿no? O estoy de mantenido, no trabajo, no me das todo. Y dije, bueno, pues hago lo que digas, ¿no? No mames, también me chingaba. Y también tengo ganas, y también tengo deseos, y también tengo ganas de hacer cosas, y de salir con mis amigos, de echarme un café. Pero vivimos en esta... como digo, agradezco mucho esta formación que me dieron mis padres. Mi papá tiene una mentalidad tan abierta, pero tan abierta, porque no se crió aquí.
Él se crió afuera y de verdad, independientemente de eso, porque su familia es un caso aparte, o sea, eso sí, no quiero ni hablar de esas cosas, pero de esas musarañas, no de esas cosas de los temas, sino de esas musarañas, de verdad, Joshua se los puede confirmar, o sea, Joshua es medio picky para el contacto físico, bueno, era medio picky Soy bien para el agrio. contacto, así, y que mi papá llegara y lo abrazara y le diera un beso en la mejilla, así de, mi hijo, ¿cómo estás? El otro así, El día que me congelado. conoció. El día que lo conoció, exactamente. Entonces, claramente tiene mucho que ver esta formación que recibimos en casa, porque a veces tal vez no tengas acceso a una escuela, a un nivel educativo, que eso no da educación, eso da un título, eso da un papelito que te ayuda para encontrar un mejor trabajo, para que te paguen mejor o cosas así. Pero eso no te da educación, la educación viene de casa. Y acuérdense, mis estimados, que cada vez que andan por ahí diciendo sandeces y despotricando cosas en contra de lo que sea y de quien sea, acuérdense que se ve reflejado que a lo mejor en lugar de que los hayan creado un par de buenas personas, los cría un chacal y un caballo, o un burro, o una yegua, o una mula de trabajo, porque eso parece a veces, o sea, de verdad parece que no recibieron educación. Es importante eso, y acuérdense que también es importante lo que le transmiten a sus hijos, porque por mucho que no les guste, los que vienen a esto que está aquí y que no se ve a ningún lado porque no es moda. No es que dentro de 15 días o dentro de un año, pues van a transicionar menos, o es de que dentro de 15 años va a haber menos Pride, o es que al contrario, cada vez va a haber más gente que se acepta como realmente es, va a haber gente que tiene el valor de salir y de ser quienes son. Ay, perdón, es que... Ah, chingado. Ok. No me ha visto, pero... A ver. Llevamos 1 hora 40 minutos. Y según iba a ser de 1 hora y media. Gracias. Pues bueno, yo creo que para cerrar este episodio, vamos a hacer lo que hacemos siempre en todos nuestros episodios de La Corte de los Cuervos. Calificamos del 1 al 5, siendo 1 muy baja, 5 muy alta. Puede haber medios, puede haber 3.5, 4.5, 4, 5, y una conclusión que quieran dar. Y pues obviamente pues vamos a ir con el invitado porque fue quien nos trajo la película. A ver, Chris, ¿cuál es tu conclusión de la película y con cuántas estrellas la calificarías del 1 al 5? Bueno, mi conclusión después de muchos años y después de muchas vivencias, es una muy buena película porque logra transmitir muchas emociones, da mucho coraje, da mucha rabia, sigue indignando, sigue siendo muy cruda, muy fuerte, creo que está muy bien hecha y no solo por la época, sino, o sea, el tema es muy fuerte y algo que no había pensado, pero el deseo de, bueno, entiendo que el deseo de la directora es que esto no pasara desapercibido, ¿no? Y el hecho de inmortalizarla en este excelente trabajo, o sea, lo logra completamente. Personalmente, la odié mucho tiempo, pero es una muy buena película. Y es como un registro, ¿no? Histórico. Entonces, por eso creo que tiene un lugar muy especial, creo que merece que sea vista, que no se olvide este tema. Y yo le daría un 4.5 por ese pequeño odio que todavía tengo hacia ella. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Chris. Perfectirijillo. Perfectirijillo. Yo, la verdad es que yo sí le voy a dar el 5. Es una película que, como pocas, al menos en mi caso, que ya he visto mucho y ahora con el podcast más, te hace sentir, te transmite, te genera algo. Y creo que una película que te genera algo, ya sea tristeza, alegría, coraje, lo que sea, es una buena película, porque está bien hecha, está bien
transmite el mensaje perfectamente. No le puedo criticar la calidad a la mejor de la iluminación del 99, ¿no? O sea, sería pedirle muchas cosas. Creo que para su época está bien, está dentro del estándar. Y pues sí, 5. No le podría poner menos. Perfecto. Perfecto, ragazzi. Pues yo le pondría un 4.5 porque no es perfecta, tiene sus detallitos, tiene sus cositas. No hay película perfecta, aunque luego por sesgo les ponemos el 5, ¿no? Creo que es una gran película. Sus números lo dicen todo, costó $2 millones hacerla y recaudó 11.5. Muchísimo más de lo que costó. O sea, fue un éxito, ganadora de Oscar. Joshua, para el tipo de película y la época en la que salió, estaba muy bien. De hecho, fue un hitazo. Bueno, fue un blockbuster. Fue un blockbuster, pero pero aparte toma en cuenta que no es Titanic. O sea, no es de estas películas cursis que le encanta ir a ver a la gente que no sabe ni de cine y que no tiene, que prefieren ir a ver una tontería. ¿Qué estrés tienes contra Titanic? Es que es una basura de película. Tiene una producción impresionante, pero es una basura de película. Es muy entretenida, es una novela. Mejor veo una Televisa que si quiero ver una novela dramática bien hecha, veo una novela de Televisa. Y no veo una novela que costó no sé cuántos millones de dólares con el ridículo de Leonardo DiCaprio y la ridícula de Claire Danes. O sea, entonces, ridículos en ese entonces, porque ya mejoraron con el tiempo. Kate Winslet, perdón, dije Claire Danes. Claire Danes es mi otra Claire. Ese es Romeo y Julieta. Sí, exactamente. Pero creo que es una película, es que es transgresora, es una película súper transgresora. Es de una época en la que no debió haber existido esa película. O sea, yo de verdad aplaudo el valor y el esfuerzo, no nada más de la directora, sino de Hilary Swank, porque pudo haber sido el hundimiento, o sea, pudo haber sido el fin de su carrera. Si no lo hubieran recibido bien y lo hubieran odiado y lo hubieran querido meter al hoyo, lo hubieran hecho, porque en ese entonces lo pudieron haber hecho muy fácil, porque así como dicen que existe el lobby gay, estaba el lobby de los blancos, del heteropatriarcado y el heteronormado, y lo hubieran hundido, pero no podían negar, porque como el evento fue algo que sonó en Estados Unidos muchísimo, y salió al mundo, de hecho, no lo podían negar, no había manera de negarlo, y por eso, digo, cuando leí lo que la directora quiso, digo, se pasó 5 años investigando a conciencia todo esto para que quedara lo mejor posible, o sea, y no omitir, si no a lo mejor nada, del 100%, pues lo menos posible, ¿no? De hecho, los autores del asesinato estaban condenados a sentencia de muerte, pero como cambiaron las leyes, les dieron cadena perpetua. Entonces ya no se los echaron. Pero bueno, ya saben cómo son estas cosas de la política y las leyes. Pues sin nada más que decir que agradecer, porque no es otra cosa más que agradecer. De verdad, Chris, este podcast me lo voy a llevar en el corazón durante mucho tiempo. Yo pertenezco a una generación diferente, donde yo cuando veía cualquier cosa que decía gay o que decía alusionado gay, yo quería ver, porque no había nada donde pudiéramos vernos representados, conocer algo más, o sea, de verdad, a veces no entiendo. Luego Joshua me dice, es que te engaño que veas esta serie o esta película porque digo, sale una pareja gay o sale tema gay y todo, ahí sí voy y la quiero ir a ver. O sea, pero deben de entender que lo que decía hace rato, yo cuando voy a recuperar todo ese tiempo perdido que pude haberlo disfrutado como lo disfrutan hoy en día muchos jóvenes, que ya llegaron a una sociedad que está más acostumbrada, porque no está aceptado realmente, sino acostumbrada a que lo vean más de manera natural. Entonces, de veras, Chris, este es tu podcast. El día que tú quieras venir a platicar de cualquier otra película que no sea sobre el tema, pero si también quieres hablar del tema o proponer una de un tema, o quieres proponer una película y participar, adelante. Este podcast lo he dicho siempre para todos, y todos los que nos hemos invitado pueden regresar cuando quieran, y ahí es tu decisión. Muchas gracias a ti y un saludo a mi tocayo. Un abrazo muy fuerte.
Pues hermanos cuervos, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente especial de la Corte de los Cuervos LGBTIQ, el Cuervo Pride, no sé, el Orgullo Pride. Cinema Pride Event, por favor. Sí, Cinema Pride Event. Pues nos vemos próximamente y recuerden que somos Legión, estamos en todos lados, somos todos y ninguno. Somos la Corte de los Cuervos. No, que. Bye. Adiós. Se bañan. Somos Legión. Estamos en todos lados. Somos todos y ninguno. Somos la Corte de los Cuervos.